Estamos tratando de ver, de evaluar el conocimiento básico que tienen nuestros hermanos en esta clase dominical, preguntando a nuestros hermanos qué conocimiento tienen acerca de la doctrina del hombre. El hermano aquí presente, hermano Hiroshi, nos dice que él cree que el hombre es una máquina, que como una máquina que fue creada, que recibimos toda la información y herencia a través de los genes de nuestros padres, ¿verdad? Y que nos dio Dios la capacidad de poder pensar, de poder tomar decisiones, de poder evaluar las cosas. Y nuestra hermana Virginia dice que el ser humano es lo que es de acuerdo a lo que ha aprendido, lo que le han enseñado desde su niñez, ¿verdad? Le enseñaron valores éticos como el no mentir, el no hacer mal al prójimo y cosas semejantes. ¿Qué dice el hermano Martín? Hermanos, somos hechos a imagen y semejanza de Dios por su buena voluntad, con alma, cuerpo, espíritu y con un libre albedrío, cada uno de nosotros. Por eso el hecho de la caída del hombre, ¿no? Y la necesidad que ahora tenemos en Cristo Jesús para volver a los orígenes del Señor. Y es lo que debemos comprender, pues que todo ser humano es hecho a la imagen de Dios. Tiene un alma, sentimientos, una voluntad y también tenemos un espíritu. Ahora, el que viene a Cristo ya tiene un espíritu que ha sido vivificado en él. Mas el hombre natural humano, pues su espíritu no tiene comunión con Dios, por lo tanto se cree que está muerto en delitos y pecados. Y la necesidad de salvación en Cristo Jesús es universal para todo ser humano y es el deseo de Dios que todos lleguemos al conocimiento de Cristo. Y la comprensión en sí de uno como ser humano es el hecho de que somos eternos, al hecho de ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Él nos hizo con una visión eternal para que vivamos y convivamos con Él para siempre. Y el ser humano que no viene a Cristo, aunque Cristo pagó los pecados por toda la humanidad, pues morirá en sus delitos y pecados, ¿no? Y se perderá para siempre. Más el que viene a Cristo, pues vivirá en un reino que no tiene fin. Con Cristo Jesús, no sé, hermano. Sí, nuestro hermano Martín nos está hablando acerca de lo que él piensa acerca del hombre. Lo que logramos notar es que toda la declaración que él ha hecho acerca del ser humano, del hombre, la mujer, tiene una connotación bíblica. Pero yo quisiera que podamos nosotros escudriñar un poquito más. No solamente, ¿verdad? Ya adentrarnos a la Biblia, pero antes de eso, hay diferentes posiciones que existen y que la ciencia hasta cierto punto ha probado y que ha tenido un consenso general, ¿verdad? En estas posiciones en cuanto a lo que es el ser humano. Hay una pregunta que siempre se ha mencionado mucho en los estudios antropológicos, la pregunta que se hace el ser humano. El ser humano se pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y para dónde voy? Esa es la pregunta que se ha hecho siempre y la ciencia no tiene la información suficiente para contestarnos esas tres preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y para dónde voy? Ninguna ciencia ha podido escudriñar a tal punto de conocer 100% con exactitud, de una forma irrefutable, ¿verdad? El origen del hombre, ¿verdad? El propósito para el cual el hombre existe y para dónde va el hombre. Entonces, yo quisiera que en esta tarde, pues, nosotros nos adentráramos un poquito en este estudio, tomando en consideración primero las posiciones científicas que se han hecho acerca de la existencia del hombre. Existen dos posiciones que son, entre otras, muchas que han salido, pero tenemos dos posiciones, y una de ellas, si ustedes leen es
la teoría que dice acerca de que el hombre existe por generación espontánea. Ustedes lo pueden ver ahí en el papel que le di. El hombre existe por generación espontánea. ¿Qué es lo que significa y qué quiere decir por generación espontánea? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el hombre existe porque no es el efecto de ninguna causa, que el hombre vino a la existencia por sí mismo. Eso es la generación espontánea, lo que quieren decir esta teoría. Entonces, que no existe un ser o un causante, ¿verdad?, que produjo la vida del hombre. Ahora, existe otra, esta posición no tiene sentido, porque si fuese así, nosotros ya tenemos miles de años de historia, ¿verdad? Y en todos estos miles de años de historia no se ha visto que haya surgido algún otro hombre. La verdad, nosotros hemos oído decir bíblicamente hablando de que hubo un hombre y una mujer que se llamó Adán y Eva, y de ahí procedemos todos los seres humanos. Pero que si nosotros tomamos en consideración esta posición, ¿verdad?, tenemos casi 6.000 años de historia del ser humano en la Tierra, y en ninguno de esos 6.000 años se ha visto que por generación espontánea aparezca de por ahí un hombre, un ser humano. No se ha visto. Entonces, eso es evidencia que esta postura pues no tiene mucha validez, ¿verdad?, sino que es simplemente el producto de la imaginación del ser humano. Ahora, la otra postura es la postura de la evolución. La de Darwin, de Charles Darwin. La postura de la evolución dice que la materia existía, que la materia es eterna y que la materia inorgánica, la materia inerte, por algún fenómeno ocasionado se convirtió en materia orgánica, y esa materia orgánica se convirtió en lo vegetal, y que eso vegetal también se convirtió en lo animal, y que del animal, específicamente del mono, que tiene un cerebro bastante avanzado, ¿verdad?, surgió el hombre. Esa es la posición de Charles Darwin. Sin embargo, en toda esta postura de Charles Darwin, a través de toda su posición, de toda su teoría, existe lo que se llaman el eslabón perdido, porque no existe una conexión entre el desarrollo hasta cierta etapa de la vida humana y para conectarlo con la vida actual del ser humano. Entonces ellos le llaman el eslabón perdido, pero ese eslabón perdido nunca ha sido encontrado. El último es el Homus erectus. El último es Homus erectus, y de ahí no hay, entre el Homus erectus y el ser humano actual no hay un vacío allí que no ha podido ser llenado, y eso es lo que le llaman ellos el eslabón perdido. Ahora, en 6.000 años de historia, ese eslabón nunca ha sido encontrado. Ahora se ha comprobado que científicamente que la teoría de Darwin. No llegué tarde, sino que no abrían la puerta. Perdón, hermano. Vamos a darle. Gracias. ¿Cómo te he ido? Bien. Estamos grabando. Ah, ok. Entonces, en la teoría de Darwin, pues, existe ese gap, como se dice en inglés, ese vacío, ¿no? Y ese eslabón perdido nunca ha podido, no ha podido ser encontrado, ¿verdad? De manera, pues, que también en estos 6.000 años de historia del ser humano no ha sido, no hay una evidencia que diga que, porque si un hombre apareció a causa de la evolución, como tiene la postura de Charles Darwin, ¿verdad?, tendrían que también aparecer otros seres humanos, producto de la evolución. Y no ha habido ninguna evidencia de que aparezca otro ser humano. Según su teoría, un solo mono evolucionó y todos los otros demás se quedaron como monos. Sí. Ahora, fíjense que no existe evidencia de que ningún otro animal evolucionara. Además de esto, tomemos en consideración nosotros que cuando Dios creó a los animales, ¿verdad?, los creó de acuerdo a su especie, dijimos, sean conforme a la especie de cada uno. Y en las especies
Cada ser creado, todos los animales, mantienen su especie. No se ha visto en ninguna parte, en 6.000 años de historia que tenemos, no se ha visto que ningún animal evolucione de tal manera que se cambie a otra especie. Ha habido cambios, sí. Pero fíjense bien, existe lo que se llama la evolución micro y la evolución macro. La evolución micro, no negamos lo que se da, por ejemplo, en los animales vivos, por ejemplo, como la ballena. La ballena se cree que era un animal terrestre, era un mamífero terrestre, pero que se dedicó a vivir en el agua, y por vivir en el agua su cuerpo evolucionó de alguna manera que se adaptó al agua. Es muy probable, muy posible que en los animales exista ese cambio, pero interno en el ser, en el animal, que evoluciona para adaptarse. Es muy probable y científicamente comprobado, ¿verdad? Se puede adaptar, pero no hay ninguna evidencia de que un animal de su especie se cambie a otra especie. Ahora, fijémonos bien en algo, hermano, que es bien comprobado. Cuando nosotros, por ejemplo, apareamos, si valga la expresión, ¿verdad? Un caballo o una yegua con un burro. ¿Qué es lo que sale del producto de la unión de un burro y una yegua? El burro es otra especie, la yegua es otra especie. Pero si se aparean, ¿qué sale? Una mula. Que también es otra especie. Ahora bien, pero esta mula no se puede reproducir. Son híbridos. No tienen la capacidad de reproducirse, porque el caballo tiene más genes, cromosomas diferentes que los del burro. Entonces, al faltar un cromosoma, él no tiene la capacidad de poderse reproducir y mantener la especie de la mula. Por eso es que nacen mulas, pero ahí mueren. Ese animal. ¿El caballo se reproduce en qué animal? No, cuando se unen. Y el burro Se reproduce, sí. Sí, pero sale una mula. Pero la mula ya no puede reproducirse. En un burro masculino, hablan de masculino. Mira, Oye, puede ser se une un burro con una yegua. Cuando se une un burro con una yegua, el producto de esa unión sale una mula. Pero esa mula ya no puede reproducirse. Es híbrida. Entonces, ¿por qué? Porque Dios limitó a los animales para que se mantengan en su especie. De manera que ya no pueden haber otras especies nuevas. Como dijimos, podemos creer que haya una evolución interna de adaptación al medio ambiente, pero no una evolución al punto de convertirse en otra especie. Por ejemplo, no hay evidencia, ¿verdad?, de que qué sé yo, un lagarto se convierta en una paloma o una paloma en un lagarto. No hay ninguna evidencia de eso. Entonces, todas esas posturas que hay no dejan de ser solamente posturas teóricas, pero no son comprobadas, científicamente hablando. Ahora, estamos estudiando lo que es el origen del hombre. Pero si nosotros nos vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, la palabra de Dios en el libro de Génesis, que es el libro de los orígenes, en el capítulo 1, versículo 27, a ver si el hermano nos puede ayudar con la lectura. 1:24 dice. 27. 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, fíjese bien que Dios creó al hombre, lo hizo, pero lo hizo independiente de él. O sea, el hombre es una criatura, es un producto que Dios elaboró, ¿verdad? No es que nosotros, como dicen algunos teólogos, ¿no?, somos parte de Dios, o como los panteístas. Los panteístas, no sé si ustedes conocen esa terminología, pero el panteísmo es que es la postura de los hindúes. Dicen que todo es Dios,
Entonces cada uno de nosotros es Dios, que una mesa es Dios, que un animal es Dios. Entonces eso es el panteísmo, lo cual es algo que no es correcto ni es real. Entonces Dios es único, ¿verdad? Y nosotros, los seres humanos, los seres creados, tanto animales como plantas y todo cuanto existe, ha sido creado separado, ¿verdad? Independientemente, ¿verdad? De Dios. Es una creación que Dios hizo, no es Dios mismo, como dicen los panteístas, ¿no? Ahora, dice que fuimos creados en Génesis 1:27 dijimos que fue creado a su imagen A imagen y a su semejanza. Ahora, ¿en qué consiste la imagen de Dios en el hombre? Sí, hermano. Perdón, la pregunta. ¿En qué consiste la imagen de Dios en el hombre? Porque el texto dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y es lo que creemos nosotros. Pero ¿en qué consiste la imagen de Dios en el hombre? La divinidad. Divinidad de Él en nosotros. Divinidad en nosotros, ¿no? No. ¿Algo otro hermano? ¿Qué? No. ¿En qué consiste la imagen de Dios en el hombre? Todo, porque si Él nos creó a imagen y semejanza de Él, para mí es todo como Dios, como es Dios hermoso. Sí, eso es muy, muy diferente. Mire, una imagen, nosotros podemos entender, hermano, lo que es una imagen. No sé cuántos tienen acceso a computadoras y a la nueva tecnología, a la cibernética. Y ustedes miran que en las pantallas, aún en los teléfonos. En los teléfonos, nosotros tenemos un teléfono y vemos en la main screen, en la pantalla donde tenemos todo lo que le llamamos nosotros icon, en inglés, ¿verdad? Ícono, pues, en español. Y cada uno de esos íconos que están ahí en el teléfono representa ¿qué cosa? Una función. Una aplicación, ¿verdad? Y esa aplicación es cómo funciona. Entonces, fíjense bien, eso es el ícono, es la imagen de ¿qué? De la aplicación que nosotros tenemos instalada en el teléfono. Ahora, la imagen de Dios en nosotros somos como el ícono de Dios aquí en la tierra. No somos igual a Dios. Fíjense bien, muy diferente es porque hay gente que confunde, ¿verdad? Que nosotros seamos hechos a la imagen de Dios con que seamos iguales a Dios. Nosotros no podemos ser iguales a Dios. Dios es único. Y Dios es Dios. El Dios, hay cosas que están en Dios que no son transmisibles a su creación. Por ejemplo, Dios es infinito, ¿verdad? Amén. La infinitud de Dios no es transmisible a nadie. No se puede transmitir, porque no pueden existir dos seres infinitos. Si entienden el concepto, infinito es que lo llena todo. Perdón, hermano. Las cualidades de Dios. Algunas cosas son transmisibles, y ya lo vamos a explicar eso cuando estudiemos la naturaleza de Dios en el hombre, ¿no? Pero hay cosas que no son transmisibles. Por ejemplo, Dios es todopoderoso. Eso no puede ser transmitido al ser humano, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿cómo manifestamos la imagen de Dios en nosotros? Por ejemplo, Dios es inteligente, nosotros somos inteligentes. ¿Cómo sabemos que nosotros somos inteligentes?Nosotros tenemos un concepto de la inteligencia. ¿Quién podría decirme cómo conceptúa la inteligencia en el ser humano? ¿En qué consiste la inteligencia? Es la capacidad de leer, de pensar y de aprender. ¿La hermana? Para mí, la inteligencia es cuando tú pones el sistema cognitivo tuyo a funcionar completamente. Inteligencia, pensamiento, carácter, todo lo que el Señor nos da para funcionar aquí. ¿La hermana? Yo pienso que una persona es inteligente cuando le ponen algo en la cerrada y lo capta. ¿Lo capta? Ok, la hermana Virini. Uno puede aprender muchas cosas cuando es inteligente, ¿no? Pero cuando uno tiene inteligencia en general. ¿Sí, la hermana? Pues
El Señor nos hizo a su imagen y semejanza y Pero nos hizo estamos definiendo inteligentes. la inteligencia. ahí ¿Qué es voy. la inteligencia? Los hizo inteligentes para tener su voluntad, tener una voluntad y un libre albedrío, una libertad también el hombre. En su inteligencia él tiene voluntad para buscar a Dios o no buscarlo, y una libertad para hacer conforme Dios le ha dado, nos ha dado libertad. Creo que la inteligencia viene a concluir en la voluntad del hombre y la libertad que tiene para realizar las cosas, ¿no? Bueno, la inteligencia podríamos definir, si usted la busca en cualquier diccionario, de aquí en la internet, usted la puede buscar en cualquier diccionario. Inteligencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de percibir, de analizar, de evaluar y de tomar una decisión. ¿Verdad? La dice la inteligencia. Ahora, ¿cómo viene la inteligencia al hombre? La capacidad de entender o comprender, dice, capacidad de resolver problemas. Eso ya un poquito lacónico, pero tiene la capacidad de comprender y entender. Es lo que dijimos, capacidad de percibir, capacidad de analizar, capacidad de evaluar y capacidad para tomar una decisión. Para ejercer su libre albedrío, hermano. Sí. Lo que llaman los psicólogos todo, con la cognitividad, la conexión que Correcto. tienes todo. Si eso no funciona, pues No somos inteligentes. Exactamente. Entonces, sí, la inteligencia, cuando la hermana habla de cognitividad, es la capacidad de conocimiento que tenemos. Exactamente. Eso es lo cognitividad. Ahora, el ser humano tiene esa capacidad de percibir. Lo que estamos hablando, percibir es adquirir conocimiento. La percepción nuestra no solamente es el leer y en el intelecto, sino que percibimos del medio ambiente que nos rodea. Ahora, y el hombre no solo tiene la capacidad de percibir las cosas, los conceptos en el medio ambiente que nos rodea, sino también la capacidad de percibir espiritualmente. Fíjense bien, ¿por qué? Pues porque el hombre fue creado con un espíritu, ¿verdad? Y el espíritu es lo que nos permite conectarnos espiritualmente con Dios. ¿Sí, hermana? Hoy, pues, este fin de semana me he dedicado a estudiar crónicas, el libro de Crónicas, repasarlo, Crónicas 1 y Crónicas 2. Me llama poderosamente volver a estudiar a Salomón. Y lo que estamos hablando de inteligencia y de sabiduría es lo que Salomón percibió. Y los regalos que el Señor le dio a Salomón, y fue el rey más sabio, lo que le discernimiento, sabiduría y discernimiento fue un regalo que le hizo el Señor. Y para mí, ahí está la inteligencia cuando... Sí, no, está bien, ya le entiendo, hermano, lo que me quiere decir. El ejemplo de Salomón, bíblicamente hablando, Salomón vino y le dijo: no te pido riqueza ni cosas por el estilo, sino que me des sabiduría para gobernar a tu pueblo. Esas fueron las palabras de Salomón. Y Dios le dio sabiduría a Salomón. Ahora fíjese bien una cosa, ser inteligente es una cosa y ser sabio es otra cosa. En la inteligencia, como hablamos y dijimos, es la capacidad de percibir, de analizar, de evaluar, ¿verdad? Pero la sabiduría es la capacidad de saber aplicar las cosas de una manera adecuada. Y la inteligencia. Ahora, Salomón le pidió sabiduría para gobernar al pueblo. Y el Señor le dijo: por cuanto no me pediste riqueza, ni esto, ni cosas vanas, yo te voy a dar la sabiduría y además te voy a añadir todas las otras cosas también. Porque con la sabiduría tiene la capacidad de poder dominar. La sabiduría nos da capacidad para poder dominar. Entonces Salomón tuvo la sabiduría, pero cuando nosotros analizamos la vida de Salomón, vemos que su sabiduría fue efectiva y productiva mientras él anduvo con Dios. Pero Salomón, históricamente, ¿verdad?, de acuerdo al relato bíblico, Salomón se desvió y se apartó en desobediencia de Dios. Entonces, al final del camino,
Salomón se da cuenta, dice, le di rienda suelta a todos mis placeres, a la risa que enloquece, al vino, a las mujeres, a todos, pues no existe en la historia hombre que haya tenido tal cantidad de mujeres para él solo, mil mujeres, 700 esposas, 300 concubinas, imagínense. Pues hasta tal punto llegó su sabiduría para saber gobernar a tantas mujeres, ¿verdad? Porque no es algo fácil. Sin embargo, al final del camino él se da cuenta que todo esto era vanidad. Ahora, la sabiduría, hermanos, nosotros podemos tener una cosa, conocimiento y sabiduría. Conocimiento es la información que recibimos, pero sabiduría es la habilidad de poder aplicar esto, usar estos conocimientos de una manera correcta y adecuada, ¿verdad? O sea, hay que saber poner cada cosa en su lugar, no mezclar una cosa con la otra, aunque siempre hay una relación, ¿no? Ahora bien, hablamos acerca de la imagen de Dios. Dios es un ser inteligente y nos hizo inteligentes a nosotros. Dios es un ser creativo, porque toda la creación proviene ¿de quién? De Dios. También a nosotros Dios nos dio la capacidad de ser creativos. Ahora fíjense bien, la creatividad del ser humano no es igual a la creatividad divina, porque Dios creó de lo que no existía, lo trajo a la existencia, ¿verdad? Hay un postulado científico que dice, de la nada sale. Pero cuando estamos hablando de la creación, no salió de la nada, sino que salió del poder divino, porque Él es eterno y Él ya existía. Entonces, la nada no ha existido, básicamente, realmente la nada no ha existido, porque Dios es eterno y siempre ha existido. Entonces, todas las cosas que no existían antes, vinieron a la existencia, no de la nada, sino del poder del único Dios verdadero, que tiene la capacidad de con su palabra crear las cosas. ¿Verdad? Estamos ahí, ¿no? Entonces también el hombre es creativo, tiene esa capacidad de ser creativo. ¿Cómo el hombre es creativo? Pero el hombre es creativo no porque pueda de su poder mismo traer a la existencia de la nada, traer las cosas, sino que el hombre es creativo pero para transformar, porque todo ya ha sido creado. Entonces lo que el hombre usa son las cosas y las transforma, ¿verdad? Para crear cosas nuevas. Por ejemplo, la madera ya ha sido creada, los árboles ya fueron creados por Dios, el hombre no los creó, pero el hombre, ¿qué es lo que usa? La madera, ¿verdad? Y con la madera, ¿qué es lo que hace? Poder elaborar un mueble, una silla, una cama. Eso es creatividad. Eso no existía, las camas no existían, pero el hombre las creó, ¿verdad? ¿Cómo? Usando lo que ya ha sido creado. Dios, de la nada, de su poder solamente, crea las cosas con el poder de su palabra, pero el hombre crea cosas de acuerdo a lo que ya está hecho. Pero tenemos creatividad. Por ejemplo, ahora la tecnología ha avanzado. De acuerdo a lo que Daniel dijo, que en los posteriores tiempos pues, la ciencia se aumentaría. Realmente la ciencia ha aumentado. Y la tecnología mucho ha avanzado. Habemos cosas, ahora hermanos, ni siquiera pensábamos en el siglo pasado nosotros acerca de que iban a existir computadoras y que iba a existir toda esta tecnología cibernética que ahora estamos viendo. Estos teléfonos que ahora tenemos y cada quien anda un teléfono y podemos comunicarnos desde acá hasta la parte más lejana del mundo a través de un teléfono. Nunca imaginamos que iban a haber satélites ahí rondando la Tierra, ¿verdad? Y que transmiten información a cualquier parte del mundo. No lo imaginamos nunca, ¿verdad? Y esto, ¿cómo vino a la existencia? El hombre lo ha creado, pero lo ha creado de las cosas ya hechas. Lo que ha hecho es transformar, ¿verdad? Las cosas que ya existían. Entonces, esa imagen de Dios en nosotros se refleja también en nuestra manera creativa. Dios creó todas las cosas y las gobierna, ¿verdad? Con su poder infinito y con su sabiduría infinita gobierna todas las cosas creadas. El hombre también le fue dado el poder gobernar la tierra. Si nosotros leemos en el libro de Génesis, ¿verdad? Cuando el Señor creó al hombre y a la mujer y le dijo, multiplicaos y sojuzgad la tierra, ¿verdad? Sojuzgarla, ¿qué quiere decir, hermano?
gobernarla, hacer de la tierra, cuidarla, protegerla, hacerla producir, ¿verdad? Dios le dio al hombre esa capacidad para poder gobernar la tierra, esa creación. Tenemos esa creatividad en nosotros, tenemos esa capacidad para gobernar. Entonces, siendo Dios el gobernador supremo de todo el universo, de toda la creación, Dios le ha dado al hombre por eso es que decimos que tenemos la imagen de Dios, porque también podemos hacer, ¿verdad? Ejercer esa habilidad de poder gobernar sobre las cosas creadas. ¿Y sobre qué iba a gobernar el hombre, la tierra? Dice, sobre los animales, sobre las aves, ¿verdad? Sobre los peces del mar, todo. Y hermanos, si nosotros vemos, es evidente, no hay cosa que no pueda ser sometida por el hombre. Toda la creación, sean plantas, sean animales, sean peces, aves, todo puede ser sometido por el hombre. Incluso animales tan grandes, pero vamos a temblar animales tan grandes como un elefante, por ejemplo. Un elefante es sometido por un hombre. Y el hombre llega a dominarlo, aunque el elefante es multiplicada la fuerza que tiene en relación con la fuerza de un hombre, pero la capacidad del hombre es mucho más grande que la fuerza física de un animal, como el elefante. Y el hombre tiene la capacidad de poderlo dominar, de poderlo someter a su voluntad. ¿Verdad? Entonces tenemos esa parte de la imagen de Dios en el hombre. Hermano, la imagen de Dios en el hombre es algo que engrandece al hombre. ¿Verdad? Fíjense que la imagen de Dios no se la dio a los animales, sino que se la dio exclusivamente al ser humano. Y esto es un privilegio, hermano, que nosotros nos parezcamos a Dios. Esto es un privilegio. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, hermano, de ese privilegio tan grande que Dios nos ha dado. Como que no lo valoramos, ¿verdad? Pero Dios hizo que nos pareciésemos a Él. Ahora, también la semejanza de Dios en el hombre consiste, ¿en qué consiste la semejanza de Dios? Así como Dios tiene comunicación con toda su criatura, nosotros también podemos estar en comunicación con todos nuestros semejantes. ¿Verdad? Podemos comunicarnos el uno al otro. Ok, entonces continuamos. Vamos ahora a lo que es la creación del hombre. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Vamos a leer en el capítulo 2, de versículo 7 del libro de Génesis, hermano, por favor. Génesis 12. 2:7. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. En otras versiones dice, fue el hombre un alma viviente, pero refiriéndose al ser, ¿no?, del hombre. Ahora, Dios, lo primero que hizo, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dar vida. Soplo de vida. No. Lo primero que hizo Dios fue Sacarlo del vaso. del polvo de la tierra. Tomó todos los elementos que Dios sabía que eran necesarios para formar el cuerpo del hombre y formó el cuerpo del hombre. Fíjense, hermano, aquí hay una gran cantidad de antropomorfismos. La Biblia no nos relata con todo detalle, con exactitud, todo el proceso que Dios usó para formar el cuerpo del hombre. No lo relata la Biblia, ¿verdad? Sino que dice que tomó el polvo de la tierra, ¿verdad?, y que formó el cuerpo del hombre. No tenemos todos esos detalles nosotros, ni podemos decir fue de esta manera, fue de otra manera, sino que simplemente del polvo de la tierra Dios formó el cuerpo del ser humano. Pero el cuerpo estaba ahí, estaba inerte, sin vida. Estaba formado, pero no tenía vida. Era de barro. Era polvo de la tierra. Y entonces, ¿qué es lo que le impartió vida al ser humano? Correcto. Entonces dice ese otro antropomorfismo. Mire,
La Biblia está llena de antropomorfismos. No sé si entendemos nosotros lo que esa palabra quiere decir, antropomorfismos. De palabras extrañas que no entendemos. Perdón, hermano. No entiendo mucho qué dice. Antropomorfismo. ¿Qué eso significa? No sé. Antropomorfismo, ¿qué significa? Dice la Yo digo que hay palabras que nosotros no entendemos. Eso quizás hay muchas palabras que no. A ver, hermano, no sé, porque aquí estamos en una escuela dominicana, una escuela de enseñanza, hermano. Sí. ¿Qué entiende por antropomorfismo? Es un derivado de la antropología que, ¿cómo se llama?, adecua cosas de acuerdo a lo necesario. ¿De acuerdo a lo? ¿Mm? ¿De acuerdo a qué dice? A lo necesario. De acuerdo a lo necesario, la hermana. No, eso es pensamiento, es lo que él entiende por eso. ¿Usted? Sí, no. ¿La hermana Anita? Hermana Aida ya dijo, ¿eh? Y el hermano Martín. Voy a leerle aquí lo que dice mejor. Bueno. Dice, es la atribución de cualidades, características o comportamientos humanos a entidades no humanas, como animales, objetos, deidades o conceptos abstractos. Este fenómeno es común en la narrativa, el arte, la religión, y puede servir para hacer que lo desconocido sea más comprensible o cercano. Bueno, no, antropomorfismo. Antropomorfismo. El antropomorfismo tiene su origen etimológico de dos palabras. Antropo, que quiere decir hombre, y morfo, que quiere decir forma. Entonces, antropomorfismo son expresiones en forma como las expresamos nosotros los seres humanos. Again, please, Esperen un segundo, Morfismo. Las representaciones de deidades con forma y emociones humanas, dije, como la ira, la sabiduría o el amor. Son un ejemplo temprano y clásico del Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, para que lo entendamos más fácil y más claro. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios tiene ojos. ¿Será que realmente Dios tiene ojos? Así como lo de nosotros. Jesús, sí. La Biblia No, sí Dios, estamos dice, hablando de Dios, no la encarnación divina. pero Estamos... la Biblia sí dice. ¿Qué dice? La Biblia lo Sí, dice. correcto. Eso es un antropomorfismo. Pero es que Ahora- también depende de quién traduzca la Biblia. Fíjese bien una cosa. Estamos analizando el término. Antropomorfismo quiere decir manifestación en forma humana. Simplemente Dios es espíritu. Dios no tiene ojos como nosotros. Pero las cualidades del espíritu son Pero tus ojos vieron. son trascendentes. Ahora, para que nosotros como humanos lo entendamos, nosotros sabemos que es un ojo, ¿no? Y entonces nosotros sabemos qué es lo que podemos hacer con nuestros ojos y cómo captamos lo que está a nuestro alrededor, pues, a través de la vista. Entonces, lo que quiere dar a entender cuando dice que Dios tiene ojos y Dios mira su creación, es que Dios tiene la capacidad de poder captar todo lo que hay en su creación. Pero no es que tenga ojos como ser humano, porque Él es espíritu. Él no es carne como nosotros. Pero el escritor sagrado lo escribe y lo expresa de esa manera para que nosotros lo podamos entender. Mire hermano, el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: si os he hablado cosas terrenales y no las entendéis, ¿cómo van a entender si les hablare la celestial? Entonces, Dios no puede hablarnos en los términos que probablemente se expresan en la vida espiritual. Tiene que hablarnos como nosotros lo entendemos. Y por eso es que Dios, al escribir la palabra de Dios, la Biblia, usó a hombres terrenales. ¿Por qué? Los usó y usó el conocimiento que tenían eso, la cultura que tenían eso, la forma de escribir que tenían eso, la percepción que tenían eso, los usó para poder escribir su palabra, para que nosotros podamos entenderla. El apóstol Pablo
el apóstol Pablo dice, yo conozco a un hombre que si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, pero que fue llevado al tercer cielo. Y allá oyó en el paraíso palabras inefables que no le son dadas al hombre pronunciar. Quiere decir que hay una forma de expresión en lo espiritual que tienen una trascendencia tan grande que nosotros no podemos comprenderla. Entonces, para que nosotros podamos comprenderla, habla en términos humanos. Dios tiene ojos, Dios tiene boca, Dios tiene manos, Dios nos abraza, Dios hace como, por ejemplo, Dios tiene alas. Realmente Dios tiene alas, hermanos, solamente son formas de expresión para que nosotros comprendamos el concepto, ¿verdad? Lo que Juan describe en Apocalipsis, ¿Cómo dice, hermano? lo que Juan describe en Apocalipsis es amórfico, Antropomorfismo. Lo que escribe, ¿qué parte del Apocalipsis? Cuando habla, es que el Lo- Apocalipsis es para... Sí, no, mire, el trono, por ejemplo, Juan describe en el capítulo 4 una visión del trono de Dios. Juan describe en el capítulo 1 una visión del Hijo de Dios. Pero Pero, también ahora- pero en Apocalipsis salen animales con cabezas de cordero. correcto, Y- todos son representaciones simbólicas. No, pero vamos a lo que estás diciendo. Él habla de que cuando uno lee Apocalipsis tiene que tener claro qué es lo que va a leer, Sí. que va a entender, porque te enloqueces con lo que Juan está describiendo. Juan habla de animales, de ángeles, de cabezas, de candelabros, de... ¿qué más habla? Lenguas. De lenguas. Maneja una simbiología, y aparte de eso es antropomórfico, y dice uno, wow, tienes que aprender los sellos también, tienes que saber qué es lo que quiere describir, porque para mí es el amor en el buen sentido Sí. de la palabra. Correcto. Todas las imágenes, el Apocalipsis está lleno de simbolismo. Definitivamente, el Apocalipsis está lleno de simbolismo. Ahora, fíjese bien una cosa. Nos estamos saliendo un poco del tema, pero creo que vale la pena explicarlo. En el capítulo 1, cuando Juan tiene una visión del Hijo del Hombre, que es Jesucristo nuestro Señor, se le manifiesta. ¿Y cómo mira nuestro Señor Jesucristo Juan? Miré a uno en forma de hombre. Está hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo, una revelación del Hijo de Dios. Pero ¿cómo lo ve? Lo ve con el pelo blanco, como la lana. Y lo mira con unos ojos que le brillaban como el sol. Y lo mira, dice, con sus pies brillantes como bronce bruñido. Lo mira con una vestidura larga que le llegaba hasta los pies y con un cinto de oro ceñido por el pecho, ¿verdad? Dice que lo mira con una espada que sale de su boca. Entonces, hermano, que Jesucristo es así. Son formas de expresiones, correcto, son formas de expresiones para que nosotros las entendamos. Pero recordemos, en su estado glorificado, nuestro Señor Jesucristo es Dios. Ahora, fíjense bien, cada una de esas cosas, el pelo blanco tiene un simbolismo y un significado simbólico. Los ojos, como llama de fuego, como el sol, tiene un significado simbólico. La palabra, la boca, la espada que sale de su boca, tiene un significado simbólico. El bronce, el color del bronce de sus pies, tiene un significado simbólico. La vestidura blanca que le llega a los pies y el cinto de oro, tiene un significado simbólico. Cada uno de esos, cuando si algún día vamos a estudiar los primeros libros del Apocalipsis, vamos a ver toda esa simbología, ¿verdad? Ahorita no es el caso, pero yo lo quise aclarar para que nosotros entendamos qué cosa es el antropomorfismo, ¿verdad? Ahora, Dios creó al hombre del polvo de la tierra, volviendo a donde estábamos. Dios creó, ya nos pasamos el tiempo. Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Y cuando ya estaba el hombre formado, su cuerpo, vino Dios y dice la Biblia que sopló en su nariz. ¿Y será que como Dios como nosotros hizo, le sopló
Entonces, eso también es un antropomorfismo, es una forma antropomórfica de expresar que Dios impartió en el hombre un soplo de él, que Dios es espíritu. Y lo que impartió al hombre con su soplo fue un espíritu. Dios puso espíritu en el cuerpo del ser humano. Y al unirse el espíritu, el soplo de Dios, ¿verdad?, en el ser humano, se formó el alma. Entonces el hombre fue un ser viviente. El alma es donde están nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestra mente, ¿verdad? Eso es la característica del alma. ¿Qué es lo que lo formó? El espíritu al unirse con el cuerpo. Entonces, el alma es el producto del espíritu al unirse con el cuerpo. Entonces, el hombre fue un ser viviente y fue un hombre capaz para poder sentir, para poder tener emociones, para poder tener voluntad, para poder discernir, para poder percibir, para poder manifestar la inteligencia que viene de parte de Dios a través del espíritu. Usted en el libro de Job, no sé si lo podríamos ver ahí, y también en otra parte del Nuevo Testamento, dice que Dios puso la inteligencia en el espíritu del hombre. Por eso es que nosotros nos diferenciamos de los animales de una manera bien clara. Los animales también fueron creados por el hombre, por Dios. ¿Y de dónde los creó? Bueno, Dios dijo la palabra y los animales vinieron a la existencia. Pero en el hombre, cuando lo creó, fue diferente. Lo formó, dice, con sus manos, que otro antropomorfismo, y sopló en él aliento de vida. Puso su espíritu en él, puso espíritu en el hombre. Por eso es que el hombre es inteligente, porque Dios puso la inteligencia en el espíritu del hombre. Los animales tienen inteligencia. Los animales dicen que son inteligentes, pero no es la inteligencia que tiene el hombre. Es instintiva. El animal tiene alma, como tiene el hombre, pero el alma del animal es gobernada por sus instintos. Mientras que los seres humanos, aunque tenemos instintos, nosotros tenemos la capacidad de dominar nuestros instintos. ¿Sí, hermano Lea? Sí, está en Job 38:36. Job 38:36, oiga lo que dice la palabra de Dios respecto a la inteligencia. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón o quién dio al espíritu inteligencia? Ahí está. ¿Quién dio al espíritu? La inteligencia, ¿dónde está? No está en el cuerpo, sino en el espíritu del hombre. Sí, porque no. Ahí donde está entonces, la inteligencia. El hombre es inteligente porque Dios puso la inteligencia en el espíritu del hombre. Claro, Ahora, la inteligencia no puede estar gobernada por las emociones. No. El espíritu No puede estar gobernada por las emociones. No debe estar gobernada no por las debe. emociones. Y el espíritu es donde ahí el Señor, la inteligencia, el discernimiento. Es cuando si lo tenemos bien arraigado, el Espíritu Santo sí se puede manifestar y nosotros, para mí, es la inteligencia ahí es donde funciona. La inteligencia fue puesta en el espíritu. Fíjense bien. Entonces, la inteligencia, con esa inteligencia que tenemos, es transmitida al alma y el alma al cuerpo. Fíjense por qué. Porque los tres sustancias están unidas. El espíritu, el alma y el alma al cuerpo. El espíritu, el alma y el alma al cuerpo. Exacto. El alma puede enfermar el cuerpo. Sí, es lo que se llama un efecto psicosomático. Exacto. Ahora, el hombre, el cuerpo puede afectar al alma, como el alma puede afectar al cuerpo. Pero el espíritu no. El espíritu no. Queda limpio. Ahora, sin embargo, hay cosas que entristecen nuestro espíritu. El pecado. Sí, entristece nuestro espíritu y lo debilita nuestro espíritu, el pecado. Entonces, ¿pero qué cosa es lo que fortalece a nuestro espíritu? La comunión con Dios. La comunión con Dios. Ahora nos vamos a parar ahí un momento porque yo creo que es mejor verlo con más detalle en la próxima clase que tengamos porque ya se nos fue el tiempo, ¿verdad? Esperamos, hermanos, que pueda haber sido de provecho esto poquito que hemos estudiado.
Y en la próxima clase vamos a desarrollarlo más. Dios les bendiga, mi hermano.